Hola, muy buenas noches chicos, bienvenidos a la clase 1 de Biología 2. Espero que este semestre sean un poco más comprometidos, que trabajemos bien. Sería el último semestre que vamos a trabajar juntos, espero que se lleven lo mejor de la materia. Espero que hasta el momento les haya gustado la clase y bueno, vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo nos reproducimos. Y bueno, la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos individuos o nuevos organismos de vida, además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, es decir, a sus padres, y asegurar la continuidad de todas las especies vivas, como las plantas, los humanos, los animales, las bacterias, etc. Existen dos tipos de reproducción, existe la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual necesitamos dos individuos, con la sexual solamente con un individuo. Al ser sexual vamos a combinar los gametos, por lo tanto se combina la variabilidad genética y entonces tenemos seres vivos con diferente variabilidad genética. En el caso de la sexual son el individuo con el ADN idéntico al padre y entonces no hay variabilidad genética. Muy bien, la reproducción sexual es la que van a intervenir dos organismos, pero tienen que ser de la misma especie, pero de diferentes sexos. Por ejemplo, puede ser la hembra y el macho. Además es necesario la unión de las células sexuales, las gónadas. En el caso de nosotros va a ser el óvulo y los espermatozoides. En el caso de las plantas va a ser el polen y los óvulos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo precisamente de un óvulo con los espermatozoides. Bueno, dentro de la reproducción sexual van a existir dos tipos, la reproducción sexual directa y la indirecta. La directa consiste en la interacción física de los dos organismos en donde los aparatos reproductores tienen que estar conectados. En el caso de los humanos es el coito, ¿sí? Pero muchos animales mamíferos van a llevar este tipo de reproducción. En este caso, por ejemplo, puse también a las aves. Pueden ser unos leones, unos elefantes, etcétera, o los perritos o los gatos que ustedes han visto muchas veces. Muy bien, la indirecta no implica una interacción física entre los dos organismos de la misma especie. Este tipo de reproducción es mayormente utilizada por organismos que viven en el agua, pero también, por ejemplo, las plantas pueden aventar el polen a través del aire o a través de otros animalitos, ¿no? Bueno, en este caso el ejemplo es este pececito hembra que está poniendo los óvulos, este pececito macho que avienta los espermatozoides, y en el agua es donde se va a formar la fecundación. La reproducción sexual en los animales se va a dividir en tres tipos de desarrollos embrionarios: los vivíparos, los ovíparos y los ovovivíparos. Los vivíparos se caracterizarán porque sus animales o los que se van a desarrollar en ellos se van a desarrollar dentro del embrión de su mamá, ¿sí? Y bueno, esto como consecuencia del acto sexual. Por ejemplo, tú estuviste 9 meses en la pancita de tu mamá, por lo tanto eres vivíparo. Los leones igual están en la pancita y entonces son vivíparos. Los ovíparos son aquellos animales cuya reproducción se basa en la colocación de huevos. En ejemplo tenemos por ejemplo al cocodrilo, a las gallinas, a los patos. Y bueno, el individuo se va a desarrollar dentro del huevo y ese huevo va a tener muchos nutrimentos de reserva para que él pueda desarrollarse. ¿Por qué crees que tú comes huevo de gallina? Por eso, porque el huevo va a tener muchas proteínas de reserva y entonces nosotros lo comemos porque tiene demasiada proteína y eso nos sirve para poder hacer nuestros deberes, como ya les enseñé con lo de la respiración. Los ovovivíparos son una mezcla de animales vivíparos y ovíparos. Bueno, va a poner huevo, claro, pero ese huevo va a estar dentro de la madre hasta la eclosión. La eclosión es cuando rompes el huevo. Ejemplo de esto vamos a tener a los tiburones blancos, la boa, las mantarrayas y la anaconda, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos van a poner huevo, pero no lo van a sacar, se lo van a tener dentro de ellos hasta que se rompe. Los ovíparos, pues obviamente ustedes saben que poner un huevo es ponerlo y dejarlo ahí, ¿no? Ellos obviamente lo ponen en un nido y lo cuidan, ¿sí? Pero no dentro de la mamá. Bueno, dentro de la reproducción sexual de las plantas vamos a encontrar que también puede ser reproducción sexual y asexual. En el caso de la sexual, pues necesita sus gametos, que ya dijimos que es el polen y el óvulo. Estos van a ser fecundados, después va a generarse una semilla, la semilla se rompe, va a generar la plantita y de ahí se genera el nuevo fruto. La reproducción asexual que tienen aquí es, por ejemplo, en este caso, esta plantita va a formar un estolón, este estolón va a desarrollar un nuevo individuo y de ahí va a crecer otro individuo diferente.
pero obviamente este individuo va a ser idéntico a este. Acá no, aquí sí hay mezcla. Muy bien, para realizar la reproducción sexual de las plantas necesitamos 4 pasos: la polinización, la fecundación, la fertilización y la germinación. La polinización se trata de la principal etapa, y esto cuando va a producirse cuando el polen va a llegar al pistilo, y el pistilo va a contener el óvulo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el polen, que son como los espermatozoides, van a llegar al pistilo, este es el pistilo, y este polen va a entrar hacia acá para llegar a los óvulos, ¿sí? Y ser fecundados. ¿Cómo puede ser la polinización? Bueno, puede ser de varias formas: con el aire, con el agua o con otros animales. Por ejemplo, una abejita puede venir aquí, toma su néctar, llena de semen de planta, va a otra y cuando toma el néctar de aquí lo coloca. Puede ser un colibrí o puede ser un murciélago quien haga la polinización, ¿sí? Muy bien, la segunda es la fecundación, es cuando se origina la conexión entre los gametos masculinos y femeninos, es decir, vamos a unir el núcleo del polen con el del óvulo, y entonces ya tenemos la fecundación. La fertilización es la etapa en la cual se va a formar la semilla. Por ejemplo, tú cuando has comido una manzanita o una naranja, ves que tiene semilla, bueno, es cuando está fértil, ¿sí? Si tú sembraras esa semilla de tu manzana o de tu naranja, tendrías después una plantita. El último paso de la germinación, como su nombre lo indica, es cuando se produce la germinación de la semilla. Se rompe la semilla y ya empieza a salir el tallo y la raíz, y entonces sí, ya podemos generar nuestra plantita, ¿no? En este caso, aquí viene el frijolito, aquí viene su tallo y sale su raíz. Entonces estos son los 4 pasos para la reproducción sexual de las plantas. Muy bien, dentro de la reproducción asexual vamos a tener varios tipos. Bueno, aquí nos dice que la reproducción asexual es donde no van a intervenir diferentes individuos, solamente se necesita uno, puede ser mediante la fragmentación, partición o división, y el organismo va a ser idéntico morfológicamente y genéticamente. Es como si yo ahorita me partiera en dos y salieran 2 profesores, ¿no? Qué horrible, ¿no? Bueno, entonces eso es la reproducción asexual. Existen varios tipos, como ya les había comentado. La primera va a ser la fisión binaria. La fisión binaria o bipartición es una manera de reproducción asexual que van a llevar principalmente las arqueobacterias y las bacterias. Consiste en la duplicación de la célula, y luego va a duplicarse el ADN, y luego de esto se va a romper la célula y va a formar 2 nuevas células hijas, tal cual viene aquí en la imagen, ¿no? Aquí viene citoplasma, luego se generan 2 núcleos, se parten 2 y ahora tenemos 2 células hijas. Todas las bacterias van a originarse así. Por ejemplo, si a mí me llega una bacteria de E. coli, que es algo que me provoca la diarrea, entonces se empieza a partir una, ya tengo 2, luego de 2 tengo 4 y así exponencialmente, 4, 16, etc, etc. Y por eso en menos de 12 horas ya estás bien enfermo de la panza y tienes que correr al sanitario, a vomitar o a hacer lo que necesites, ¿no? Es por lo que las bacterias nos contaminan muy rápido. La gemación. Bueno, la gemación va a consistir en que un individuo va a generar algo que se conoce como gema. Esta gema, por ejemplo, es como un grano, para que me entiendas. Imagínate que tú en este momento te empieza a salir una gema, esto le vamos a llamar yema. Esta yema va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y así va a parecerse un granote, 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 y de repente hay un tú ahí chiquitito, ¿sí? Y ese tú chiquitito se empieza a desarrollar y ya eres tú también, ¿no? Y ahora que se desarrolla, se desprende, hay un tú chiquito al lado y después se desarrolla, crece y entonces ya hay 2 de ti. ¿Sí queda claro? Entonces eso es. Aquí viene el ejemplo 1, viene aquí está el individuo, aquí le sale como esa parte que es la yema, se empieza a desarrollar, continúa su desarrollo, se desprende y después crece y tenemos 2 individuos iguales. Esporulación. Este tipo de reproducción asexual radica en la división del núcleo en diferentes partes, las cuales se van a rodear por parte del citoplasma y de esta forma se reproducen las esporas. Este proceso es un proceso de diferenciación celular con el fin de la generación de esporas y la expulsión al ambiente. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener aquí una célula, esta célula va a generar ADN con muchos núcleos, muchos núcleos, se va a estar llena, se va a rodear de citoplasma y de repente ¡pum!, va a explotar. Cuando explota va a sacar estas llamadas esporas.
¿Quién se reproduce así? Bueno, los hongos, las amebas, los líquenes, aunque también algunas bacterias y algunas plantas. Aquí viene un hongo, este hongo está aquí lleno de núcleo, se destruye, explota y genera las esporas. Esas esporas al crecer van a desarrollar un hongo idéntico. La partenogénesis es la última forma de reproducción asexual. La partenogénesis está basada en el desarrollo de unas células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta frecuencia, por ejemplo en platenitos, rotíferos, tardígrados, crustáceos, raramente en algunos peces y a veces en aves. Donde nosotros lo podemos encontrar fácilmente es en las hembras. Bueno, ¿qué significa esto? La hembra va a poner su óvulo, pero este óvulo, al no ser fecundado jamás, entonces va a generar, a partir de este óvulo, se va a partir y vamos a generar otro pequeño óvulo. Este óvulo se va a juntar para formar otro individuo, ¿sí? O sea, de un femenino vamos a tener el masculino, pero solamente con 16, ¿sí? O sea, va a ser haploide. ¿Qué significa ser haploide? Si aquí teníamos 32, los dividimos, 16 del macho, 16 de la hembra. Se supone que esos se deben de unir para formar otro individuo, pero resulta que en la partenogénesis lo que va a suceder es que este solito va a desarrollar un individuo nuevo. Entonces con un óvulo puedo desarrollar otro individuo. Obviamente va a tener solamente la mitad de la información genética de la mamá, pero con eso se va a desarrollar, ¿no? Y como bien dice ahí, pasa en algunos animalitos, ¿no? Entonces con eso sería el último ejemplo de reproducción asexual. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a crear una maqueta donde vamos a representar la reproducción sexual directa, luego la reproducción sexual indirecta, y luego vamos a representar la reproducción de las flores, luego una de fisión binaria, partenogénesis, de esporulación, gemación y todas las que vimos como fisión binaria. Entonces van a tener que hacer en una maqueta todas estas reproducciones. Van a agarrar la plastilina y van a modelar con este tipo de reproducciones. Por ejemplo, vamos a pensar reproducción sexual. Puedes poner tu óvulo, puedes poner los espermatozoides y ya estarías representando la reproducción sexual, por ejemplo, ¿no? Puede ser la indirecta, pueden poner a los pececitos que teníamos en el ejemplo ahí, o pueden buscar otro tipo. En fisión binaria, pues pueden poner el ejemplo que tengo yo aquí, pueden buscar en gemación esto en internet también, o poner esta, pero todo lo vamos a modelar con plastilina. Espero que no tengan ninguna duda sobre lo que hay que hacer, y bueno, ya que tengan su maqueta hay que tomarle fotografía y enviarla a Classroom. Sin más, me despido y que pasen un